memoria y aprendizaje. La memoria es un proceso psicológico que nos permite codificar y almacenar la información para posteriormente ser recuperada. Estos dos procesos tienen una íntima relación, ya que no se puede llevar a cabo ningún aprendizaje sin la intervención de la memoria. A través de ella, los organismos interpretan la información proporcionada por los sentidos, la manejan, elaboran y recuperan. Por lo que se puede decir que el aprendizaje y la memoria son fenómenos interdependientes, porque aprender implica siempre alguna forma de adquisición de información que provoca una modificación en el estado de la memoria del sujeto, por lo que Cerdán dice que sin memorización no existe aprendizaje, que vivir es recordar, porque al recordar vivimos y sabemos. Hasta tal punto que Gross define la memoria como que tiene la función de retener los aprendizajes. La memoria también desempeña un papel relevante en la formación propia de la identidad personal, dándole un sentido de continuidad a la vida del individuo a partir de las vivencias y almacenaje de los recuerdos. Dependiendo del criterio que usemos para su clasificación, podemos encontrar distintos tipos de memoria. Si atendemos al tiempo transcurrido, segundos, minutos, meses, años o toda la vida, podemos hablar de memoria a corto plazo o largo plazo. Si atendemos al tipo de información que se recuerde, podemos establecer una división en conocimientos generales, experiencias personales o habilidades. Si atendemos a la forma en que codificamos la información, podemos dividirla en memoria sensorial o verbal, dependiendo de que recordemos palabras o sensaciones. A nivel académico, tener en cuenta en el aula los distintos tipos de memoria nos puede ayudar a potenciar el recuerdo en función de la huella que cada uno genere. El proceso para almacenar la información comienza cuando los eventos son registrados en la memoria sensorial de capacidad ilimitada durante un brevísimo espacio de tiempo. Dicha información se integra con información proveniente de otras fuentes de la memoria a corto plazo con capacidad limitada. En este almacenamiento temporal, los recuerdos persisten entre 15 y los 30 segundos, dependiendo del repaso, la repetición de la información y de cómo la organicemos. En caso de que no haya repaso, la información puede desvanecerse antes de que sea almacenada permanentemente en la memoria a largo plazo. Esta memoria se basa en la categorización en función del significado. De hecho, el procedimiento significativo mejora el recuerdo, pero también almacena algunos aspectos sensoriales más específicos. Percibimos durante un periodo de tiempo inferior a un segundo una fotografía instantánea. De lo que oímos, vemos, olemos, tocamos. A través del reconocimiento del estímulo, queda una huella sensorial muy breve que podemos introducir en la memoria a largo plazo o ignorarla y olvidarla. Dependiendo del sentido a través de lo cual procesemos la información, tenemos una memoria u otra. La memoria sensorial que proviene de la audición es la memoria icónica y procesa imágenes. La que viene de nuestros oídos se llama memoria eóica y explica que una canción siga sonando en nuestros oídos después de terminarla. En el caso de los sonidos, su huella en la memoria ecoica perdura durante casi un segundo. En el caso de las imágenes, su duración es algo mayor, alcanzando los 2 segundos. Este breve espacio de tiempo nos permite evaluar si ese estímulo es útil o peligroso. Y en caso de que sea considerado un peligro, será el sistema límbico el que se intervenga, mientras que si se evalúa como útil, pasará a nuestra atención consciente y finalmente, si no es relevante para nosotros, simplemente se perderá. Para Lowell, la memoria se relaciona directamente con las 3 etapas involucradas en el proceso: la recepción de las impresiones sensibles, la organización del material para su correcta asimilación y el posterior uso. Y aunque en ciertas ocasiones puede darse el aprendizaje de forma inconsciente, la memorización es normalmente un proceso voluntario y consciente. Memoria a corto plazo. Es el proceso de retención inicial de la información durante un breve espacio de tiempo que oscila entre los 15 y 30 segundos. Esta memoria tiene una capacidad totalmente limitada, aunque existen técnicas que podemos utilizar para extender el periodo de duración de esta, como es el caso de la repetición. Por ejemplo, cuando no tenemos dónde anotar un número de teléfono y queremos recordarlo. Además, esta memoria es muy sensible a las interferencias y pierde todo o parte de su contenido si hay alguna interrupción durante el proceso.
La memoria a corto plazo no es, por tanto, un simple almacén transitorio entre la memoria sensorial y la de largo plazo, sino que en ella se interpretan experiencias en base a su significado y se organizan de una forma mucho más lógica. Dentro de la memoria a corto plazo, hemos de tener en cuenta la memoria de trabajo. Es nuestra memoria activa y contiene los elementos que usamos en cada momento para manipular la información, facilitando la realización de varias tareas simultáneamente, el razonamiento, la comprensión o la resolución de problemas. Memoria a largo plazo es la capacidad para mantener la información durante periodos prolongados de tiempo o de manera permanente, y es ilimitado porque podemos estar aprendiendo toda la vida. La memoria a largo plazo se puede describir como una biblioteca. Esto implica un orden apropiado y por tanto una consecuencia, ya que si almacenamos las cosas mal no podemos recuperarla y usar. Se dice que no hay un único sistema de memoria a largo plazo, sino que existen varios. Y uno de esos lo clasifica Turing, quien planteó una doble división dentro de esta memoria, la episódica y la semántica. En la primera se almacenan acontecimientos relacionados temporalmente y en la semántica los referidos a los conocimientos generales sobre el mundo. La memoria a largo plazo se encarga de registrar de forma permanente los hechos o acontecimientos que pueden ser conscientemente recuperados por el sujeto relacionados con su propia biografía, adquisición de cultura, el recuerdo de las caras o palabras, y además incluyen la memoria emocional. Se sabe que la memoria emocional influye en nuestros recuerdos, según Mayolo. Cuanto más intensa sea la emoción negativa, más probable será Ya en 1885, Hermann Ebbinghaus se planteó por primera vez el estudio de la memoria y del olvido. Para ello realizó una gran cantidad de experimentos en los que intentó formular las leyes fundamentales de la memoria humana. Lo hizo a través de una serie de pruebas basadas en la repetición de sílabas y sentido. Con este trabajo no solo esperaba que se pudiera trabajar la comprensión de la naturaleza del aprendizaje y el olvido, sino que tuviera un valor práctico en el terreno educativo. Sus estudios dieron mucha información sobre los ciclos de recuerdo y olvido. Descubrió que la mayor parte del olvido se produce inmediatamente después del aprendizaje. Pero, ¿cuándo se produce? En una hora se olvida más de la mitad del material original, 9 horas después se pierde un 60% de la información y en un mes un 80%. ¿Y por qué se produce? Son numerosos los factores que contribuyen a que se produzca el olvido y pueden presentarse en cualquier fase del proceso memorístico, desde una falta de atención hasta el desuso o el simple paso del tiempo. Puede deberse a la interferencia de unos recuerdos sobre otros o ser consecuencia de nuestras emociones. Pero también puede que no hayamos codificado la información de la forma apropiada debido a un fallo en la memoria sensorial, que hayamos intentado almacenar los datos sin comprenderlos o que los estructuremos y guardemos de forma incorrecta. Falta de atención. La atención es la pieza clave de la memoria, porque si no entendemos, difícilmente podremos registrar y mucho menos. Organización deficitaria de los datos o interferencia. Cuando hay un gran volumen de datos, es fácil olvidar parte de la información. Además, el olvido puede ser provocado por la interferencia de conocimientos previos o entre datos muy parecidos. La capacidad para recordar también depende de la profundidad con que procesamos la información, bien sea superficialmente o a gran profundidad. Cuanto más profundo sea el procesamiento, es decir, cuanto más se comprenda lo que queremos recordar, más tiempo permanece en el recuerdo. Este planteamiento sostiene que la memoria es el resultado directo de la actividad mental de la persona. Por tanto, el aprendizaje profundo, significativo, es decir, el que implica comprensión, es el que más perdura en el tiempo. Sin embargo, ambos tipos de aprendizaje, tanto el significativo como el no significativo, son necesarios. El procesamiento significativo hace referencia a memorizar entendiendo y relacionar los conocimientos previos con los nuevos, con la realidad cotidiana, con la experiencia propia, etc.
El aprendizaje mecanicista se da cuando estudiamos algo de memoria o por repetición, por ejemplo, las tablas de multiplicar, una fórmula en física o el vocabulario en otra lengua. Lejos de ser aprendizajes contrapuestos, en numerosas ocasiones se complementan y pueden ocurrir simultáneamente en la misma tarea. Paso de tiempo. El paso del tiempo hace que se olvide la información que ya se ha aprendido. La falta de uso del material almacenado impide que se recuerde lo que antes se había aprendido. El mejor de los recursos para recordar es definitivamente el repaso. Si revisamos periódicamente el material de estudio, incluyendo repasos parciales y globales, podemos llegar a recordarlo prácticamente todo. Cuando experimentamos emociones negativas o estamos sometidos a estrés, sentimos ansiedad y todos nuestros procesos cognitivos se lentifican. Las estrategias de aprendizaje no adecuadas. Cuando fallan las estrategias de aprendizaje, es recomendable buscar la forma de enseñar y aprender más eficaz de acuerdo con las necesidades de cada persona y usar un buen método de enseñanza que ofrezca un método de aprendizaje apropiado. Método de enseñanza 2N y su importancia. Para optimizar todas las fases del proceso de estudio, es necesario que el método de enseñanza del profesor guíe y desarrolle en todo momento las enseñanzas y estrategias de aprendizaje apropiadas para sus alumnos. El método 2N resume todo el proceso y parte de la aplicación práctica en el aula de los conocimientos que nos aporta la neurociencia. El 2 indica las dos partes implicadas en el aprendizaje, como son comprender y asimilar. Aparte de esto, también recordar la información. La N indica el número de repasos que son necesarios para consolidar el recuerdo, dependiendo de la materia o su dificultad. En la primera fase, se debe ayudar a los alumnos a ver y a asimilar el contenido, dando todas las explicaciones necesarias, resolviendo todas las dudas que aparezcan, haciendo uso de los organizadores visuales para presentar la información de la forma más apropiada, etc. En la segunda fase se sugiere incluir un sistema de repasos. El objetivo es afianzar lo aprendido, es decir, pasar los datos a la memoria de largo plazo para poder recuperarlos en el examen. Estrategias generales de aprendizaje de memoria. Este método se basa en la estrategia Ácara, Ramón y Gallego, y en la estrategia de repetición de la necesidad de relacionar los conocimientos previos del sujeto con los nuevos y de las tácticas de organización. Debemos hacernos conscientes de lo que queremos conseguir, comprobar que las estrategias que estamos usando funcionan y en caso contrario, modificarlas. También implican la utilización de habilidades metacognitivas, la planificación y la revisión de todos los procesos. Incluye decidir cuándo y cómo vamos a hacer algo e implica decidir lo que queremos conseguir y cuándo, dividirlo en partes, programar un calendario para llevar a cabo nuestros planes, prever cuánto tiempo se necesita para realizar una tarea, anticipando la dificultad y los posibles problemas, y decidir la estrategia que se ha de seguir. Una buena planificación incluye tanto el trabajo en cada clase específica, en cada uno de los temas, como su repaso parcial y global, teniendo en cuenta el modelo de examen.